Yes, Lord. You're mighty to save. Mighty to save. Hallelujah. So sing with us. Hallelujah. As we surrender our hearts to God. As we surrender our lives to God. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the
surrender our lives to you, Father. We surrender. We just come before you and bow down before your presence, Father God. Yes, because who you are everything, Father. Hallelujah. But I'm super excited this morning. Estoy bien contento esta mañana. And the reason I'm super excited, Por la razón, because porque we have a testimony tenemos un testimonio esta mañana from our brother Lucas. del hermano Lucas. Amen? Amén. If you're not used to our words, sometimes things happen Saben que spontaneously algunas cosas pasan así espontáneas in our service. en el servicio. And it's okay with me. Y está bien. Spontaneity. Right? So, Brother Lucas, take it over. Entonces el hermano Lucas nos va a dar su testimonio. Thank you. Gracias. I don't know if somebody can open his Bible. Si quieren abrir su Biblia, Isaiah mi querida 54, Isaías, 17. Today Hoy. I stand up here estoy aquí con ustedes, before you al frente de ustedes, because I was created by God. porque yo estaba aquí puesto por Dios. I never think today I will be in America. Yo nunca pensé que iba a estar en América. I was born and raised in Guinea-Bissau, West Africa. Yo nací en el oeste de África. I'm always was a Christian. Todo el mundo era cristiano ahí. I never think today I will be in America, Nunca pensé que iba a estar en América to be sometime locked up in prison, y nunca pensé que iba a estar en la prisión en América. to be sometimes betrayed by my girlfriend. Y nunca pensé que iba a ser decepcionado por una persona mala. But the world, our system, Pero, just pero nuestro sistema, right el now, mundo, is powerful decoration of God protection, divine protection. pero en todo esto podemos ver la mano fuerte de Dios en todo esto protegiéndome. No weapon No arma formed against you formada en contra de ustedes prosper. va a prosperar. God never said Dios nunca dijo, no weapon, no or hay, never said that nobody going to go against you, but said everyone that go against you, if you believe in me, de esas nothing going to happen to you. de esas personas que van, Dios nos protege de todo, de esas personas que están en contra de nosotros, But there Dios are nos va a proteger. There is something that we need to do. Pero es algo que tenemos que hacer. He said, Dice, everything, all times, Todo all cosa. times that raise against you todas las veces que las personas van en contra de nosotros, shall be condemned. van a ser condenadas. And then he said Y dijo también Dios that everybody that believe on him, que todas las personas que creen en Dios, everything that they did against him, todo lo que se hicieron en contra de Él, they're not gonna be succeed. no van a suceder. I've been through everything lately. Yo he pasado por todas esas cosas. Praying in this church. I remember my brother Miguel Y se acuerda que yo asked me, le pregunté, how the thing going? ¿cómo va el caso? I told him that everything going well. Y yo le dije, todo estaba bien. And I told him, I said, victory is predictable. Y yo le dije, la victoria se puede ver. I tell you that or not? Y él me dice ahora, Yes. Victory is predictable. que la victoria se puede ver. When we talk about the heaven culture, Cuando podemos ver en el encuentro, heaven culture, o en la cultura del cielo, when we talk about the heaven culture, mean that if you embrace heaven culture, si estás en la presencia de esa cultura del cielo, you never ever going to lose any battle. no vas a perder ninguna batalla. To be successful, Para tener ese éxito, what God said on that verse,
lo que Dios dice en ese versículo. You have to embrace the Advent culture. Tienes que estar en esa presencia de esa cultura del cielo. What is the Advent culture? ¿Y cuál es esa cultura del cielo? You have to born again. You have to born again. Tienes que ser nacido de nuevo. You have to accept Jesus as your Savior. Tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador. You have to be anyone that always don't be afraid for anything. No puedes temer. Because when you align with God, Porque cuando estás alineado con Dios, you're not afraid for anything. no hay que temer. Do you know what I went through? ¿Tú sabes lo que yo pasé? I went to Superior Court. Yo fui a la Corte Superior. I had 14 charges. Tenía 14 cargos. Do you think I was afraid? ¿Piensas que yo tenía miedo? No, Yo no temía. because I know Jesus is with me. Porque yo sé que Jesús está conmigo. Every step Cada paso that we were walking que estábamos trabajando y tomando, with my brother and Pastor Alejandro. y mi hermano pastor me estaba ayudando, Pastor Alejandro. Pastor Alejandro knows everything about what I'm talking here. Él sabe todo lo que está pasando aquí. We know that from the beginning Desde el principio we're gonna be victorious. sabíamos que íbamos a tener la victoria. Because we know that Jesus is with us. Porque sabemos que Jesús está con nosotros. In the court, En la corte, when everybody talking, cuando todos estaban hablando, my accusers was talking, la persona que me estaba acusando estaba hablando. and I continue pray God. Y yo seguí orando a Dios. Every time that they was raising against Y me, cuando estaban hablando en contra de mí, those blasphemers, esas personas que estaban blasfemando, injustice, injusticias, hiding the truth, escondiendo la verdad, but the time they were talking, pero cuando estaban hablando, they start telling the truth. empezaron a, They telling the truth, they didn't know that they telling the truth. o empezaron sin darse cuenta, empezaron The a hablar. daughter and the mother. La hija y la madre empezaron a The hablar. mother said something, La mamá decía algo the daughter was in another room. y la mamá estaba en otro cuarto. When daughter coming Y cuando la hija vino, in, daughter starts telling the truth. también la hija empezó a hablar la verdad. This guy help you or this didn't help you. Lucas help you? Yes, he did. Sí, mencionaron, si Lucas me ayudó, sí, Did él me Lucas ayudó. push you, you fall down? Él te empujó cuando y te caíste, Never did. nunca me empujó. I tell you, Te digo, God Dios is good. es bueno, All the time. todo el tiempo, All the time is good. todo el tiempo es bueno. Can we sing this song? Ponemos Say, un cántico que quiero goodness cantar, of God. la Can we sing bondad that de song? Dios. Podemos Let cantar. somebody start it because I'm not that good singer. Hay que ser spontaneous. So, ¿Cómo que va? I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me all my days. I'll ever in your hand. From the moment that I wake up until I go to night, I will sing all the goodness of God. All night you have been faithful. All night you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. Dios los bendiga a todos. God bless you all. ¿Cuántos dicen amén? Who says amen? Qué bendición ver a hermanos que le dan la gloria a Dios después de una batalla ardua. What a blessing to see our brother glorifying God after this huge battle. Gracias, Lucas. Thank you, Lucas. Esto es algo donde fue un testimonio grande, This is a huge testimony porque este tipo de defensa because this type of defense
cuesta mucho dinero. It's very expensive. ¿Verdad, Lucas? Right, Lucas? Un abogado criminalista no te coge un caso por más de $100,000. It's a criminal lawyer. It doesn't take a job for less than $100,000. ¿Okay? Y pasaron muchas situaciones. And many situations occurred En el caso donde se le asignó en un momento dado un abogado a Lucas, where he was assigned a lawyer. especialista en quiebra, He was a specialist in bankruptcy para un caso criminal. for a criminal case. Eso es como para un dentista a operar un corazón. That's like putting a dentist to operate a heart. ¿Ok? Y nada, Dios proveyó una persona muy importante, And God wanted a very important person, un abogado con mucho renombre, a person with a lot of knowledge. pero el abogado principal fue Jesús, But the first lawyer was Jesus. porque revirtió un testimonio de acusación en testimonio a favor diciendo la verdad. Because he revealed the real testimony. Dios confundió sus palabras He made their words confused. y lo que hizo fue confirmar la And he- inocencia de este varón. And he was able to confirm his innocence. Dios a veces no nos libra del juicio He doesn't keep us from getting judged de los hombres, of men, pero nos libra del castigo but he liberates us from que eso representa. the penalty that it causes. ¿Ok? Dios es así. God is- Dios no libró a Daniel del pozo de los leones. So God didn't liberate Daniel from the den Ni of the libró lions, tampoco a los 3 hermanos del horno de fuego. or the 3 brothers from the oven. Pero evitó que los leones se comieran a Daniel. But he kept the lions from eating Daniel, Y evitó que el horno quemara a los hermanos. and he kept the brothers from getting killed by the Ese es el fire. Dios que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? So who says amen? Bueno, pues para lo que vinimos, For what we came for, seguimos con el tema de que Jesús es el gran sumo sacerdote y apóstol. so Jesus being the high priest and the apostle. Pero quiero dar un poquito de historia But I want to give you some history, de por qué because why Jesús es el gran sumo sacerdote y apóstol. Why is Jesus the high priest and the apostle? ¿Qué diferencia tiene él What difference does he have con Moisés y Aarón? with Moses and Aaron? Porque los dos, Moisés y Aarón eran sumos sacerdotes Oh, Moses and Aaron, because they were high priests y eran apóstoles, and they were apostles. eran enviados, They were sent, ¿ok? Y lo vamos a ver a través de las escrituras. and we're going to see that through the scriptures. Pero dando un poquito para atrás, But we're going to even go further back. Dios tenía que establecer un plan God had to establish a plan de salvación of salvation porque sabía because he knew que el hombre le iba a fallar. that man was going to fail. O sea, Dios no puso a Jesús So God didn't use Jesus como gran sumo sacerdote as a high priest para morir por nuestros pecados to die for our sins como un plan B. with a plan B. ¿Qué pasó? What happened? En el principio, cuando Dios crea el In hombre, the beginning, when he created man, God created ¿ok? man. ¿Qué dijo Dios? What did God say? Hagamos al hombre Let's make man a nuestra imagen as our image y semejanza. and our likeness. Pero cuando el hombre peca, But when the man sins, esa imagen de Dios that image of God, se distorsiona. it becomes distorted. El pecado The sin la nubla, makes it cloudy. ¿ok? Y entra entonces la maldad. And then my dad comes in, evil doers. Entra la maldad a tomar un rol importante en la vida del hombre. Y cuando eso pasa, When that happens, ahí viene entonces el asesinato de Abel. and then comes the murder of Cain. Y surgen pecados. And occurs a lot of sins. Y mucha gente dice, entonces Dios prepara un plan. And then God prepares a plan. Pero eso no es así. But this is not just like that. Dios ya tenía un plan. God already had a plan. Dice la palabra que Jesús fue The predestinado word says that Jesus was predestined para morir por to nosotros die for us
¿Cuándo? When? Antes de la fundación del mundo. Before the foundations of the O sea, world. que antes de la creación Even before the creation, ya Jesús tenía una misión. Jesus already had a mission. ¿Cuánto dicen a mí? Who says amen? ¿Ok? Y a Jesús le llaman el segundo Adán. And Jesus, they call him the second Adam. Porque dice que por un hombre Because it says through a man, entró el pecado en el mundo. the sin came to the world. Y por otro hombre And through another man, entró la salvación. salvation came in. Y vamos a ver por qué Dios, Jesús, And we're going to see why Jesus, qué distinción tiene para hacerlo más que un gran sumo what sacerdote distinction does it allow him to be more than a high priest comparado con Moisés when you compare him to Moses? y Aarón. And Vamos Aaron. vamos a Éxodo 3. Vamos a Éxodo capítulo 3. So we're going to go to Exodus chapter 3. ¿Ok? Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Midian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Toré, monte de Dios. Now Moses was keeping the flock of his father-in-law, Jethro, the priest of Midian, and he led the flock to the west side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. Y se le apareció un ángel, el ángel de Jehová, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. And the angel of the Lord appeared to him in the flame of fire out of the midst of the bush. He looked, and behold, the bush was burning, and yet was not consumed. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esa gran visión porque causa la zarza no se quema. And Moses said, I will turn aside and see this great sight, why the bush is not burned. Oigan esto. And listen to this. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. When the Lord saw, he turned aside to see. God called to him out of the bush, Moses, Moses, and he said, here I am. Y le voy a enseñar un misterio interesante que tiene la traducción de hebreo. And I'm going to just tell you a mystery, a very interesting mystery based on Y a the mí me Hebrew translation. encanta cuando se traduce de hebreo al idioma original, español o inglés. When we O cualquier translate idioma. the Hebrew to English or Spanish, sometimes it can get lost. Porque hay nombres en hebreo que tienen un significado Because there's some names in Hebrew that have certain significance que no lo vemos en la traducción. that we don't see it in the actual translation. Y voy a empezar con el nombre de Moisés. Moisés significa So first of all, Moses Moshe. is basically Moshe. En hebreo significa Moshe. In Hebrew, it means Moshe. Y Moshe significa And Moshe just means el que saca del agua. the one who removes from the water. Pero Moisés no sacó. ¿Qué pasó con Moisés? What happened with A Moses? Moisés lo sacaron del agua. Moses is taken out of the water. O sea, que el nombre en hebreo de Moisés So the name in Hebrew, debería ser, it should be estoy buscando aquí en hebreo, ¿ok? Mashui, Mashui in Hebrew, que significa al que sacaron del agua. which means the one that was taken out of the water, No el que saca del agua. not the one that takes out of the water. Mashui significa el que sacaron del agua. Mashui, yeah, Mashui, the one that they took out of the water. ¿Ok? Pero él se llama Moisés el que saca del agua. But his name is Moses, the one that takes out of the water. Es que Dios tiene algo grande. Because God has something great. Dios no mira a nosotros el pasado. He doesn't look at the past. Dios mira de nosotros lo que tiene planeado para el God is futuro. looking at us with his plans for the future. Y Moisés fue aquel
And Moses was the one que sacó casi 3 millones de personas that he took out almost 3 million people del agua. out of the water. Abriendo el agua en dos, obedeciendo al Señor, Opening the Red Sea, following God's obedience. ahí confirmó su nombre, He confirmed his name, el que saca del agua. the one who took out from the water. Eso es lo grande de nuestro Dios. That is the greatness of our God. Cuando Dios nos llama, When He calls us, a veces no sabemos we just don't know y entendemos or understand que no somos aptos, that we are what we're capable of, que no somos aptos. that we're not worthy. Y vamos a ver lo que le pasó a Moisés. And we're going to see what happened to Moses. Ok, y voy a hacer un resumen de la conversación. And I'm going to make just a Si voy muy summary. rápido, tú me lo dices. Yeah. Ok, dice, Dios se le presenta por su nombre y le dice, he visto la aflicción de mi pueblo. So que está en God Egipto. presents and says, I've seen the affliction of my people. Oigan, dice, y he oído su clamor a causa de sus extractores, And I've heard their cry pues he conocido sus angustias because I have learned about their anguish. y he descendido para librarlos And I've come down to liberate them de manos de los egipcios from the hands of the Egyptians. y sacarlos de aquella tierra And to take a them out una of tierra that buena, land to a good land, una tierra ancha a wide land que fluye leche y miel, with milk and honey, a los lugares del cananeo to y el eteo. the lands of the Canaanites and to the Edomites. En el versículo 9 dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Yeah, so I've seen the affliction of the people and their cry. Cuando Dios hizo el hombre, When God made man, que quiso mostrar su imagen y semejanza, when He wanted to show His likeness in His image and likeness, y el hombre peca, and the man sins, en vez de Dios hacer un plan para salvación, instead of God making a plan of salvation, puso en función el plan de salvación. He placed in motion the plan of salvation. ¿Vieron la diferencia, verdad? You see the difference? Que puso en función, apretó el botón, este es el botón que te va a dar, hacer el plan de salvación. That was the plan for salvation. Y llama a un hombre llamado Abraham And He calls a man called Abram, y le da una promesa, and He gives him a promise. ¿ok? Que te voy a dar un hijo y te voy a llenar la tierra de tu descendencia. I'm going to give you a Mira las son, and I'm going to give you generations of your descendants. Mira las estrellas Look at the stars. y si las puedes contar, If you can count them, podrás saber la descendencia. you can count how many descendants I'm going to give Va a you. ser numerosa, It's going to be numerous. pero ese hombre tenía casi 100 años, But that man was almost 100 years old. ¿ok? Que eso era casi imposible. That was nearly impossible. Y tuvo un hijo, And he had a son. Ismael, ¿verdad? And he Pero no had, era él. he had a son, but he had a son with his concubine, which Okay. is Ishmael. ¿Y quién tuvo? A Isaac. And then later on, he had a son with his wife's Y Isaac sale And then from Isaac, Esaú y Jacob. he had two children. Okay. One was Esau and one was Jacob. Y de Jacob And from Jacob, salen 12. he had 12 children. Tuvo 12 hijos. 12 children. Y de los 12, And from those 12, uno, José, Joseph, lo vende en Egipto. he was sold to Egypt. Y allí crecen. And they multiply. Y están 400 años And allí. they spent 400 years in Egypt. Y después de esos 400 And años, after those 400 years, pasa esta anécdota con Moisés. this is what we're talking about now with Moses. Y entonces Moisés es escogido So Moses is the chosen one. como ese apóstol enviado How's that? Like that apostle that was sent a Faraón. to the Pharaoh. Y es como decir hoy día And it's like saying today, que tú estés en el patio de tu casa, and that you're in your house, tú veas una fogatita en tu casa you see a little fire in your house, y tú veas que eso no se quema,
then you see that the fire, it's just not Y burning. cuando te acerca te llama por tu nombre, And when you get there, it calls you by your name. te manda a ir a los ancianos de tu iglesia, It makes you go to the elders of the church ¿ok? Para que nos reunamos con el presidente Donald Trump. so we can meet with the president, Donald Trump. ¿Tú crees qué? Yo de Donald Trump. And you're saying, what? And we're going to go meet the president? Me? ¿Ok? Pero ¿quién era Moisés? But who was Moses? Moisés era una persona He was a person que el que era presidente en ese momento, que era el faraón, era como su hermano. the president, in this case Pharaoh, was his brother. ¿Ok? Era una persona que iba a interceder a donde el faraón para que librara Egipto. He was going Digo, to libraran a Israel de Egipto. intercede by talking to Pharaoh in order to liberate the people from the hands of the Egyptians. Y Dios le dice esto: And God told him this, ven por tanto ahora Ben, come now, y te enviaré a Faraón and I'm going to send you to Pharaoh para que saques de Egipto a mi pueblo, so you can liberate my people, los hijos de Israel. the sons of Israel. Y entonces respondió And then he responded. a Dios, to God. He responded to God. Moses did. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón Who am I to go to Pharaoh y que saque a Egipto a los hijos de Israel? to liberate the sons of Israel? ¿Cómo tú me haces eso a mí? How can you do that to me? ¿Quién soy yo? Who am I? ¿Ok? Y respondió, And he ve, responded, you go, porque yo estaré contigo. because I will be with you. Tú no vas solo, You yo know te voy a I acompañar. am going with you. Y esto te será por señal And I'm going to que give you yo a te he sign. enviado. Cuando haya sacado a Egipto, el pueblo serviréis sobre este monte. When you liberate the sons of Israel, you're going to be leading them. Y Dios le dio 4 señales. And God gave him 4 signs. ¿Ok? Le dijo, mira, First, la primera señal. the first sign, ¿Qué tienes en tu mano? what do you have in your hand? Una vara. It's a rod. Y es interesante porque él estaba apacentando las ovejas de su He suegro. he happened to be pasturing the sheep. Y la vara que tenía era el instrumento de su trabajo. And the rod was the instrument of his work. O sea que es como darle a un trompetista la trompeta. ¿Y eso qué? It's like the trumpet of a trumpet player. Con ese instrumento tuyo, With that instrument, ¿ok? Tú vas a tirarlo en tierra you're going to toss it, y se convertirá en culebra. and it's going to turn into a snake. Y él, And he threw it down and it became a snake. dice, así fue. And that, Yo, contra, yo con esa señal yo tengo. and wow. Ok, vamos por encima. And he was very excited about that. Dijo, ahora la segunda. The second sign, Mete la mano en tu pecho. put your hand in your chest, Y cuando la saca, estaba llena de lepra. and when you take it out, it's going to show Yo me leprosy. imagino que él se asusta. ¿Qué es esto? And you see the leprosy. Métela otra vez. When you take it inside, Y cuando la sacó, when you take it out, estaba buena. it's cured of leprosy. Capítulo 3 de Éxodo. No estoy inventando nada. This is all. This is Exodus Okay. chapter 3. Y el cuarto. And then, so that's the second and the third, and then the fourth Si sign. no te creen, derrama agua del río Éufrates So you spill water from the river, y lo tiras al piso and you're going to spill it on the floor, y se va a convertir en sangre. and it's going to turn into blood. Con eso tú sabes. ¿Quién puede hacer eso? So with those 4 signs, who can do those? ¿Ok? Oh. Lo bueno es que más adelante The good thing is later on, él tiró la culebra. he threw the snake. Y los sabios también tiraron el bastón y se convirtieron también en culebra. But the magicians also threw their rods, and they also became Y yo me snakes. imagino la mente de Moisés. And I can imagine Moses in that Me moment. refugié, ¿cómo es esto? También hicieron lo It's mismo. like, how can that be? They did the same ¿Qué? sign that Y a I veces Dios nos pone como contra la pared, ¿verdad? And sometimes we find ourselves against the wall. ¿Y qué pasó? And what happened? La culebra de Moisés se tragó las otras culebras.
The snake, Moses, actually swallowed the other snakes. Y eso me recuerda lo que trajo Lucas. And that reminds me of what Brother Lucas brought today. Que aquella gente que fueron a acusarle Those accusers, testificaron a su favor. they testified in his favor. Eso es ver la gloria de Dios. That's what I see the hand of God in all this. Eso como le pasó a Ezequías, el rey que This is like King Hezekiah. tuvo miedo de Sennacherib, rey de Asiria. He was fearful of. Que dijo, ¿quién te va a librar de la mano? And who's going to liberate me from the Mira. hand? Si ninguno de los dioses que sirven a las naciones que yo maté, None of these gods that of the other kingdoms that I've killed, no sirvieron para nada. they were not successful. Y él tiró esas cartas que le mandaron Ezequías al altar. And he just threw all the cards that he had. Le dijo, ¿qué tú vas a hacer con esto, Señor? God, what are you going to do with all Y these clamó a cards? Dios. And he cried to God. Esa noche, And that night, cuando fueron a atacar los sirios, when Syria came to attack him, se confundieron entre sí y se mataron ellos mismos. they became confused and they killed each other. Ni los hijos de Israel tuvieron que sacar una espada. The sons of Israel, none of them had to even take out their sword. Dios, además de enviarte, God will send. te ciñe de poder. ¿Oíste eso? Oye, además de enviarte, He's going to send you. te ciñe de poder. He's going to fill you with power. Es una promesa. It's a promise. Por eso es la confirmación de que Dios estará contigo. That's the confirmation that God is with you. ¿Ok? Y empezó todavía la discusión Moisés con Dios. And so then Moses having his Oye, conversation with God. Está bien, yo voy donde ellos. And Pero he said, finally, okay, I'll go to Pharaoh. si ellos me preguntan el nombre, ¿qué le digo? But if they ask me the name of who sent me, what name should I give them? ¿Ok? Ahí Dios se presenta como Jehová. And God is presenting himself as Jehovah. Ve donde ellos. Dile que Jehová, el Dios que el que soy, te envió a ti. Tell them that the great I am is sending you. Y dirás a los hijos de Israel, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, Jehová. This is the God of the forefathers, the God of Abraham, the God of Jacob. This is the God that is sending you, Jehovah God. Y dijo, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo del Eteo. Esas son las palabras que le dio Dios. I will get the sons of Israel out of the affliction of A una tierra que fluye leche y miel. and I'm going to take them to a land of Canaan, a land that flows with milk and honey. Y le diréis a Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha entregado, nos ha encontrado por tanto. And the God of the Hebrews have found us. Nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová. And we're going to walk 3 days so we can then have a sacrifice to our God. Miren lo que pasa con Moisés. And look what happened to Moses. Y le dijo él, Señor, And he says, God, empieza con ahí. Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. I have never been a man of easy speech. El hombre se inclina a su debilidad. And the man inclines to his debility, his weakness. Ya habían pasado las señales que Dios le dijo que iba a hacer. He already saw the signs that God was going to do. Ya había pasado el que Dios le dijo, yo iré contigo. And already God told him, I am already going with you. Y él se preocupó por su debilidad. And he was worried about his weakness. Yo no sé si él era tardo para hablar. I don't know if he Dice was, aquí, si era gago, si era mudo no era, pero so he may have had a stutter. He may have had some difficulty with his speech. tú sabes qué es eso, que si fuera una persona fañoso, gago, So if it was somebody that stutters or somebody that just the speech wasn't clear, como Dios es con una gente así, how can you send somebody like that? ¿ok? Pero Dios le dijo una cosa, pero chico, ¿quién es el que inventó la lengua? And God told him, who was the one that created the tongue? Yo pondré palabra en ti. I will put words in you. Pero él insistió, Señor, no puedo. But he insisted, I can't, God. Ayúdame. Help me.
Dijo, yo conozco ya a tu hermano a Aarón, I know your brother Aaron. ve con él. You go with him. Dios le quitó el apostolado a Moisés por eso. So did God take the apostleship from Moses because of that? No. No, he didn't. Mira lo que Dios le dijo. Look what God said. Dice, he aquí que tú hablarás a él, a Aarón, So you will speak to Aaron, y pondrás en su boca and you will put in his mouth las palabras, the words, y yo estaré con tu boca y con la suya, and I will be in your words and in his words. y enseñaré lo que habréis de hacer. And I'm going to teach you what should happen. And I'll show Y you. Dios cuando dijo eso, And when God said that, lo dijo enojado, he said it angry. pero no lo pateó ni le cayó un rayo encima. But he didn't rebuke him or he didn't get any lightning to hit him. Dios entendió su debilidad. He understood his weakness. Y ahí es cuando Dios a veces nos enseña. And this is when God sometimes teaches us. Hay un salmo que dice que Dios se acuerda de nuestra condición. So there's a song that says that God remembers our condition. Se acuerda que somos polvo. He understands that we are weak. Y a veces paciente, And he's patient. aunque se enojó. Although he got Y upset. Moisés salió. And Moses, he went. Ok, entramos entonces en Hebreos 5. And then we go to Hebrew 5. Vamos a Hebreos 5. ¿Cuánto dicen amén? Who says amen? Hebreos 5. ¿Qué dice? Porque todos somos sacerdotes. ¿Está esto? Yeah. Porque todos somos sacerdotes, tomados de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presentes ofrenda y sacrificio por los pecados. For every high priest chosen from among men is appointed to act on behalf of men in relation to God, to offer gifts and to sacrifice for sins, Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. He can deal gently with the ignorant and wayward, since he himself is beset with weakness. Está hablando del sumo sacerdote hombre, no está hablando de Jesús. He's talking about men here. ¿Ok? Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también es rodeado de debilidad. Versículo. Yeah. He can deal gently with the ignorant and wayward, since he himself besets with weakness. Este sumo sacerdote, This high priest, que siempre es uno, that is always one, y ese uno es el que ora por los pecados, hace sacrificio por los pecados una vez al año. and this high priest would sacrifice for people's sins once a year. Y no es un sacerdote cualquiera, And it's not just any priest. tiene que ser el sumo sacerdote. It can only be the high priest to do this. ¿Ok? Pero ¿qué diferencia But what is the difference? hay con Jesús? Dice, y por causa de la debilidad, versículo 3, Verse 3. debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también del pueblo. Because of this, he is obligated to offer sacrifice for his own sins, Yo como sumo sacerdote as those of other people. tengo que entrar al lugar santísimo So for the high priest, they have to go to the y high, primero le digo a Dios, perdona mis pecados, and I would have to then ask for forgiveness in Okay. the most holy of holies, para poder estar yo apto so I can be apt para yo entrar por el pueblo. to go through the city. ¿Está conmigo? ¿Despertaron? Amen. Alcemos las manos, Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Glory to ¿Verdad? God. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Thank you, Jesus. Ok.
Dice, seguimos el versículo 5. Dice, y también toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. O sea, los dos, Dios lo llamó como sumo sacerdote. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. So also Christ did not exalt himself to be the high priest, but was appointed by him, who said to him, you are my son, today I have begotten you. Cuando Dios escoge a Abraham, When God chooses Abraham, Abraham cuando va camino a esa tierra que Dios le mandó que fuera, and Abraham went to the land that God sent them to, él enfrentó 5 reyes, he confronted 5 kingdoms, 5 reyes, 5 kings, y peleó contra ellos. and he fought those 5 kingdoms. Y todo el botín y tesoro que cogió de ellos, And all the treasures he received through those 5 kingdoms, dio una ofrenda he gave an offering a un sacerdote to a priest que no aparece ninguna descendencia. that doesn't have any descendants. No se sabe de dónde salió. It's not clear where he came from. ¿Cómo se llama ese sacerdote? What was his name, that priest that received the offerings? ¿Cuánto leen la Biblia? ¿Cómo se llama? Nadie sabe. Lo oí por allá. ¿Cuál? Melquisedec. Melchizedek. Ese sacerdote That priest, no se sabe de dónde viene. we don't know where he came from. Y es mencionado aquí en Hebreo. And it's mentioned in Hebrew. Y dice, ¿dónde me queda el versículo? 5. Así que tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote según que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. As he says also in another place, you are a priest forever after the order of Melchizedek. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. In the days of his flesh, Jesus offered up prayer and supplication with loud cries and tears to him who was able to save him from death, and he was heard because of his reverence. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, Although he was son, he learned obedience through what was his suffering. habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. And being made perfect, he became the source of eternal salvation to all who obey him. Cristo fue perfeccionado Christ was perfected para ser autor de eterna salvación to a todos be the author of eternal salvation los que creyeron en Él. to all who believe in him. Los demonios creen en Él y tiemblan. Because A todos los que le obedecen. to all those who obey him. Una promesa ya para mí, It's a promise for me porque yo lo obedezco. because I obey him. Ese sumo sacerdote se convierte That high priest becomes en gran sumo sacerdote to the great high priest porque es el único que entra because it's the only one who al goes sacrificio to the sacrifice como gran sumo like sacerdote a great high priest y como cordero a sacrificar. and like the sheep to be slaughtered, Como cordero a sacrificar. like a sheep to be slaughtered. Ningún sacerdote podría hacer eso. No, the priest could do that. ¿Ok? Porque para hacer eso tenía que ser una ofrenda perfecta. But because to do that, you have to have that perfect offering. Dios mandaba que el cordero que se sacrificara no podía tener defecto. God would send the sheep could not have any Y faults. todos los sacerdotes And all the priests, no podían ser perfectos porque eran hombres pecadores.
They were not perfect because they were sinful nature. Pero Jesús no tenía pecado. But Jesus had no sin. Por eso, For that reason, podría ser también sumo sacerdote y ser la ofrenda. he could be the offering and also be the high priest. Interesante, ¿verdad? It's very interesting. Ok. Filipenses 2:7. All right, Philippians 2:7. Philippians 2:7. There you go. Ok. Sino que se despojó a sí mismo. So, but emptied himself by taking the form of servant. Se despojó a sí mismo. Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Being born in the likeness of man. La palabra en hebreo de que se despojó a sí mismo significa kenosis. But the word in Hebrew of being emptied, Es un self-empty. Se vació. Dejó de ser Dios. he stopped being God. Que no estimó ser igual a Dios, no significa que dejó su divinidad. He didn't leave his divinity. Y acuérdense cuando los demonios lo vieron en And Galaria, remember when the demons saw him in Galatia. Galatia, dijeron, sé que tú eres, we know who you are. tú eres el Hijo de Dios. You are the Son of God. Ok, por favor, Please, envíanos a hacer algo de ser. send us to the swine. ¿Sabían quién era Jesús? They knew who God was, Pero Jesús los poderes de Dios but the powers of God, los puso a un lado he put that aside. y prefirió tener la debilidad de un hombre And he preferred to have the weakness of man para entendernos mejor a nosotros to understand ourselves better, o para que nosotros entendamos or for us to understand que Él padeció por lo mismo que nosotros, that he went through the same afflictions that we went que es through. el único sumo sacerdote He's the only high priest que conoce tu debilidad y conoce tu dolor como ser humano. that understands your weakness and your pains as a human being. Para cuando tú clames a Él, So when you cry to God, Él se va a acordar que Él también pasó por eso. he's going to remember that he also went through that. Yo viví eso, yo te entiendo. I went through that. I understand you. ¿Estás conmigo? ¿Por qué Jesús es nuestro sumo sacerdote? Why is Jesus the high priest? Por varias razones fundamentales, Señor. A few fundamental reasons. Jesús actúa como mediador entre Dios y su pueblo. Jesús entra como mediador Yeah, he's a en su mediator pueblo, for the people and for God. ofreciendo ofrenda y sacrificio por los pecados. Offering for the sacrifices and for the Su sacrificio en la cruz es la perfecta. The sacrifice on the cross was perfect. Y su muerte y su resurrección abrieron camino And his death and resurrection opened a way para la reconciliación entre el hombre y Dios. for the reconciliation of man and God. Como apóstol, Jesús es pontífice, So as an apostle, he is a person como que está sentado a la diestra del trono de Dios. that is sitting on the right side of the throne. La diferencia The difference que hay en los cielos ahora es que hay un ser de carne y hueso sentado al lado del Dios that Todopoderoso. there's a fleshly being sitting next to the throne of God. Jesús se fue para el cielo God, con un cuerpo glorificado. Jesus went to heaven with a glorified body. Tenía hasta las marcas de su crucifixión. He had the marks of his crucifixion. ¿Ok? Así que hay alguien de carne y hueso sentado ante la diestra de Dios So he's Padre. on the right side of God. Y cuando oye tu oración, And when he hears your prayer, la oye el Padre. the Father also hears it. ¿Qué sumo sacerdote puede hacer eso? What high priest can do that? ¿Ok? Y yo me pregunto, And I ask myself, casi para resumir, to summarize, ¿qué beneficio tengo yo what benefit do I have que Jesús sea sumo sacerdote y apóstol? that Jesus is a high priest and apostle? Primero que nos hace sacerdotes y reyes, First, he makes us priests and kings, para que vivamos con autoridad y servicio espiritual. so we can live with authority and with that spiritual authority.
Somos llamados a ejercer dominio sobre todas nuestras propias vidas y a representar la justicia divina. We have a full dominion, and we're asked to represent the divine. Búsqueme Apocalipsis 1:6. If you go to Revelation 1:6, ¿Qué dice? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He made us kingdom priests to God the Father, to Him to be glory and dominion forever and ever. Amen. Si yo soy If sacerdote, I'm a priest, ¿cuál es mi función? what is my function? Interceder por la I gente. have to intercede to the people. Interceder por el que trabaja contigo. I have to intercede for the one that works with you. Interceder por el que te cae mal en el trabajo. Intercede to the one that you don't like at work. Interceder por aquel enemigo tuyo. Intercede for that person that is your Porque enemy. Dios sabía nuestras limitaciones He knew our limitations. y nos manda a ser pacientes con los ignorantes, He makes us be patient with the ignorant. porque mucha gente Because many people peca por ignorante. sin Porque because si they're saben ignorant. el Dios que nosotros servimos, Because they know the God that we serve, lo honrarían. they would honor Him. Y nosotros como cristianos And us like Christians, tenemos que parar de pensar en nuestras debilidades. we have to stop and think of our weaknesses. Porque cuando tenemos en nosotros el Dios Todopoderoso, Because when we have God, no hay cáncer, there's no cancer, no hay enfermedad there's no infirmity, y no hay miedo ni autoridad que te and detenga. there's no fear and the authority to hold you back. ¿Quiénes somos nosotros? Who are we? 1 Pedro 2:9. So if you go to 1 Peter 2:9, 1 Pedro 2:9. Dice así: pero vosotros sois linaje escogido, you are a chosen race, real sacerdocio, royal priesthood, real sacerdocio, royal priesthood, nación santa, holy nation, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? a people of His own possession. For what? Para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz That admirable. you may proclaim the excellence of Him who called you out of the darkness into the marvelous light. Nuestro llamado Our calling es traer a la gente de afuera. is to bring the people from the outside. Y yo quiero que este año And I want this year tengamos como meta that we have as a goal ir a predicar allá a las calles. that we're going to be preaching on the streets. Llevar ese evangelio, esa palabra que Take that no somos gospel, nosotros take that salvos. word. Esa es nuestra función. A mí no me importa llenar esto. I don't care about feeling this. A mí me importa llenar el cielo. I want to feel the heavens. Aunque se vayan para otra iglesia. Even if they go to another church. Pero nuestro trabajo no es quedarnos aquí But encerrados. our job is not to be stuck in here. Satanás nos va a dar comodidades Satan is going to give us comfort para que nosotros la ignoremos. so we can ignore. Dios nos hizo sacerdotes Who made us priests? y nos va a juzgar por eso. Who's going to judge us for that? Y yo quiero llegar bien. And I want to reach. Estamos en Springfield para ganarnos Springfield. We are in Springfield to win Springfield. Pero para ir más allá, ir a Chicopee también, ir a Holyoke But también, ¿verdad? all Chicopee. Y ahí donde quiera que Dios nos envíe. And where God sends us. Y no pongamos el nombre de Calvary Love Church como lo mejor, And not to put Calvary's love as the sino el best. Dios sobre todas las cosas, el God mejor. over everything. Que nosotros reflejemos a ese That we Dios. reflect God. Amen. Pero tenemos que sacudirnos de pereza. But we have to take away this sickness. Una de las cosas que más Satanás utiliza para que hallar la iglesia es la comodidad. So what Satan uses to hold back the church is conformity. Señores, hay gente que viene aquí a la iglesia So people come to church a llenarse de Dios, to fill with God, a dormir, to sleep, quedar callada, ¿ok? O echarse para acá, como dicen lay back. or lay back. Dios no quiere eso. God doesn't want that. El cielo es para los guerreros, para los que lo arrancan, heavens are para los que trabajan, for the warriors, para los que se for the fortalecen. for the ones that get fortified. No somos de los que estamos aquí para ser vencidos, sino para vencer.
We're here to become victorious. Y vamos a tener dificultades en la vida. And we're going to have difficulties in life. Hoy, 23 de noviembre, Today, 23rd of November, se cumplen 4 años de un infarto cardíaco que me dio a mí. this is my anniversary. For 4 years, I had a heart attack. Un día como hoy, en el 2021, A day like this, back in 2021, después que me puse la segunda vacuna del COVID, after I had my COVID vaccine, me da COVID I ended up getting COVID, y me surgen coágulos en mi cuerpo and I started developing blood clots, y me atapan una arteria en un 100%. and it attacks my coronary artery, and I get 100% blockage. Me levanté a las 11:30 de la noche del 22, And I woke up that morning bien sudado, just sweating, como si hubiera corrido, profusely sweating. con un sudor frío, It was difícil de actually just describir, a dry, it was just feeling a cold sensation, y un dolor pulsante en mi pecho. and a very strong pain in my chest. Le digo a mi esposa And I told my wife lo que pasaba, what was going on. y en un segundo, 2 segundos llegó el 911 tocando la puerta. In 9/11, I called them, and they came in a few minutes, and they were touching my door. Y allí me dicen, cuando me hacen el electrocardiograma, And when they were doing the EKG, ellos no tuvieron ningún tipo tú sabes, de compasión, de decírmelo suave. they were not compassionate. Dijo, tú tienes un infarto, You're having an infarct. That's what they tú told me. tienes un ataque al You're having corazón. a myocardial infarction. Tú puedes caminar. Can you walk? Yo me sentía normal, I felt solamente con ese dolor I had the pain, but I y could un walk. poquito que lo respiraba. And just a little bit of shortness of breath. ¿Puedes caminar hasta la ambulancia? Can you walk to the ambulance? They asked me. Y ahí me amarraron, me pusieron qué sé yo, algo ahí, me dieron unas medicinas bajo la They lengua gave me some medicine, y empezaron a correr como... and they got me into the ambulance, and they started going fast. Ahí yo empecé a entender And I started understanding que ese día podía ser el último. that could have been my last day. Cuando me despedí de mi esposa, When I said goodbye to my wife, no sabía si le volver a ver. I wasn't sure if I was going to see her again. Dejé de ver mis hijas ese día, estaban I was durmiendo. not able to see my daughters that day. Y cuando llegué a la And clínica, when I got to the hospital, había como 20 personas there esperando. were about 20 people waiting for me. Antes de llegar a la camilla, yo me había desnudado. Before even getting to the stretcher, I was already without any clothes. Y me pusieron la bata sexy que tú sabes. And I had my sexy sort of Johnny on. ¿Tú entiendes? Me pusieron eso ahí Y me la pusieron, y yo me puse preocupado. and I got worried. Y hablé por teléfono con mi mujer. And I spoke on the phone with my wife. Y le dije las cosas que tenía que hacer con el seguro, todas las cosas. De la gaveta está esto, aquello, I was just letting her know things to the different insurance. cuida a mis hijas. And I told her, take care of my daughters. Fue lo que le dije a ella. And that's what I told her. Pero yo hablé con el Señor aparte. But I spoke to the God after that. Yo no sé si, Señor, hoy es el día que te voy a ver allá. And I don't know if God told me this is the day that I'm going to see you. Estoy preparado. But I felt prepared. Y sentí una paz grande. And I reached a point of reaching that peace. Pero sabía que mi trabajo no había terminado. But I knew that my work was not done yet. Y Dios me dio otra oportunidad. And God gave me another opportunity. Y de ahí en adelante, And from that day on, tomé más en serio este ministerio. I have taken my ministry a lot more serious. Y a veces hay que esperar a una situación como esa para despertar. And sometimes we have to wait for a situation like this to wake up. No espere ese momento, Don't wait for that moment. porque Dios nos da oportunidades iguales. Because God gives you opportunities the same way. Dios da oportunidades al que va a obedecer. God will give you opportunities to those who obey Him. Despójate So move. de todo peso de pecado que te asedia Whatever sinful nature, just remove it. y ven al Señor And come to God para ser renovado. to be rejuvenated or renewed. Tenemos que presentarnos al Señor We have to present to God para que luego nosotros representemos su nombre. so we can present and honor Him. Pero tenemos que estar limpios delante de But we Él. have to be cleansed. Vamos a levantarnos. Let's stand up. Yo quiero orar por ti. I want to pray for you. Si Dios ha tocado tu corazón, If God has touched your heart, de que tiene cosas que trabajar contigo, there's of things that you have to deal with. pasa al frente, yo quiero orar por ti. Come to the front. I want to pray for you. Si tú te necesitas ahora mismo If you need right now, romper cualquier tipo de cadena so if you feel like you have to break chains or bondage que no te deja
that they don't allow you crecer al crecimiento que Dios está llamando, in that growth that God is calling you for, yo quiero orar por ti. I want to pray for you. ¿Ok? Alza tu mano Lift your hands up. si tú lo necesitas. If you Pasa al need frente. it. Come to the front. Ven camino. Dios te Venga bendiga. al frente. Pasen. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, yo te pido por estos hermanos míos. Thank you, Jesus. I ask for my brothers. Te pido por todos aquellos que por alguna razón, Señor, vienen delante de ti. I ask for my brothers that are coming in front Y te to presento you, sus caminos, presento sus vidas, Señor. and I present you their ways. Te pido que tú perdones sus pecados. I ask you to forgive their sins. Señor, que tu sacrificio vuelva otra vez a impactar vidas con esta gente que viene humildemente ante ti. That your sacrifice will impact lives that are coming to you, Lord. Te pido que tú obres en el corazón de estos dos jóvenes, Señor. Aquellos que alzaron la mano, Lord, entendiendo, Señor, que necesitan de tu oración. thank you, Jesus. Rompe barrera. Glory to your name. No permitas que nada ni nadie, Señor, Thank you, Jesus. rompe sus bendiciones. Glory to God. Que vengan, Señor amado, para cuando se presenten delante de ti, Thank you, Jesus. tú puedas, Señor amado, Glory to your name. abrirle el paso y el camino a la vida eterna, porque Hallelujah. fueron obedientes y fieles delante de ti. Thank you, Lord. Guárdalo, bendícelo, Bless you, protégelo, Lord. Come. llénanos de ti y úsanos conforme a tu Thank voluntad. you, Jesus. En el nombre de Jesús. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. At all times. Te bendeciré. Te bendeciré. Por siempre, por siempre. Amen. Amen. I just want to say that to remind you that there we have turkeys downstairs after service, and a little package along with the turkeys. Father, we thank you for today. We thank you for your word. We pray that you will help us by the power of your Spirit to meditate on your word. Fill our hearts with your love. Fill our hearts with your grace. Fill our hearts with your mercies. Fill our hearts with your truth. And now unto him who is able to keep us from falling and to present us before his Father's throne with exceeding joy. To the only wise God, be glory, dominion, majesty, and power, now and forever. And everybody says, Amen. Amen. Amen.